Hay lugares donde la vida y la muerte se cruzan todos los días, donde los gritos se vuelven rutina, el dolor se queda impregnado de las paredes, pero hay algunos donde algo más se queda, no se va y aprende a esperar. El hospital llevaba décadas en funcionamiento. Sus paredes habían sido testigos de miles de historias, nacimientos, despedidas, milagros y tragedias, pero ninguna tan persistente como la de ella, a la que todos la llaman la planchada. Según la leyenda, la planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia, que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX y trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez, que en ese entonces se llamaba Hospital de San Pablo. La mujer era muy apasionada a su trabajo, hasta que se enamoró de Joaquín, un joven médico que parecía ser un buen hombre. Sin embargo, al final no fue así. Supuestamente, Eulalia y Joaquín comenzaron una relación y al poco tiempo él le pidió matrimonio, pero a los pocos días la enfermera se enteró de que el médico se había ido del hospital y había contraído matrimonio con otra mujer. Eulalia entraría en depresión tras saber de la noticia y, según la leyenda, a partir de ese momento dejó de atender a los pacientes. Falleció rápidamente luego de ser internada en el hospital en el que trabajaba, y algunas personas que creen en el fantasma de Eulalia afirman que se siente culpable por los enfermos que dejó fallecer cuando sufría por amor, y por eso ahora cuida de los enfermos del Hospital Juárez. Hay muchas historias alrededor de la leyenda. Esta es la historia de Luis. Luis comenzó su turno nocturno a las 11 de la noche. Era su primera semana. Aún no se acostumbraba al silencio, a los pasillos solos, al zumbido constante de las luces fluorescentes. Un enfermero veterano le recomendó que no se quedara solo, y si veía algo raro, que lo ignorara. Luis solo soltó una risa nerviosa. Era escéptico de lo paranormal. Pensó que era una broma, hasta que dieron las 3 de la madrugada. El hospital parecía vacío, mucho silencio alrededor, solo el sonido de los aparatos de monitoreo de pacientes. Caminaba revisando habitaciones cuando notó algo extraño. Una puerta abierta, la habitación número 27. Recordaba haberla cerrado durante el inicio de su turno. Entró y ahí estaba, una enfermera, de espaldas, acomodando con precisión milimétrica las sábanas de un paciente dormido. Su uniforme blanco, impecable, perfectamente planchado. Luis la saluda y le pregunta si le puede ayudar en algo. La mujer se detuvo lentamente y giró su cabeza. Su rostro era completamente inexpresivo, sus ojos apagados, como si no hubiera nada detrás de ellos, y susurró: «Llegas tarde». Luis sintió un escalofrío y en un parpadeo de ojos, de pronto la mujer ya no estaba, solo el paciente dormido, o al menos eso parecía. Luis se acercó, revisó el monitor y estaba sin pulso. El paciente llevaba unas horas de que había fallecido. Al día siguiente, nadie se sorprendió. Un compañero le pregunta: «Te tocó verla, ¿verdad? Porque la planchada a veces viene a salvar, a veces viene a corregir, pero hay otras veces, cuando aparece, es porque alguien ya no tiene vuelta atrás». Esta es una de las leyendas más conocidas en hospitales de México. La siguiente historia, donde antes se alzaban los muros del antiguo manicomio de Mixcoac, conocido como La Castañeda. El aire parecía más pesado, como si aún guardaba los gritos que nadie quiso escuchar. Este es el caso de Julián, un fotógrafo urbano que no le interesaban las leyendas, solo estaba obsesionado con documentar lugares abandonados. Había escuchado rumores, voces de desapariciones en ese lugar, pero para él todo era exageración. Hasta esa noche había conseguido un acceso a una zona restringida, donde aún quedaban restos de los cimientos originales del manicomio, fragmentos de paredes, túneles sellados y un acceso olvidado que, según algunos, llevaba a los antiguos pabellones subterráneos. Apenas cruzó la reja oxidada y algo cambió. No fue el viento, fue una sensación, como si hubiera entrado a un lugar que ya no era bienvenido. El silencio era absoluto, no se escuchaba nada, ni siquiera el murmullo distante de la ciudad, solo sus pasos, y entonces se escuchó un sonido, parecía un susurro. Julián se detuvo, lentamente giró, enfocando su linterna hacia la oscuridad, y nada, no logró ver nada. Debió ser el viento, se dijo a sí mismo.
aunque en el fondo sabía que no había viento. Continuó avanzando hasta encontrar una abertura en el suelo, cubierta apenas por unas tablas viejas. Descubrió una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El aire que salió de ahí era denso, húmedo, y tenía un olor que no era de tierra ni de moho. Era algo más, algo orgánico, como si ese lugar aún respirara. Bajó y cada escalón crujía bajo su peso, y la luz de su linterna muy apenas lograba alumbrar entre esa oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de marcas, parecían arañazos, cientos de ellos, como si alguien o muchos hubieran intentado salir desesperadamente. Julián tragó un poco de saliva, tomó una fotografía y el flash iluminó el pasillo por un segundo, y en ese instante vio algo. Parecía una silueta al fondo, pero cuando la luz se desvaneció ya no estaba. Julián preguntó: ¿hay alguien ahí? El eco devolvió su voz distorsionada, pero no regresó sola. Había algo más, murmullos, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, demasiado bajo para entenderlas, pero lo suficientemente claro para saber que estaban ahí, observándolo y esperándolo. Siguió avanzando, cada paso era más pesado, más difícil, el aire se volvía más frío, y las paredes parecían moverse, no físicamente, pero las sombras sobre ella cambiaban de forma, como si algo se deslizara bajo la superficie. Entonces encontró una puerta semiabierta, con un número apenas visible: Pabellón 7, el más temido, el lugar donde, según los registros, encerraban a los pacientes más peligrosos, a los más perdidos. Empujó la puerta y el chirrido rompió el silencio como un grito. Dentro de él, el olor era insoportable, frío, antinatural. Había camas oxidadas, algunas aún con correas de cuero. En las paredes, palabras escritas con algo oscuro que no era tinta. Julián se acercó y leyó en voz baja: no estamos solos. Tomó otra fotografía y el flash esta vez no estaba solo. Detrás de él, apenas visible en la imagen que acababa de tomar, había alguien, una figura encorvada, con el rostro completamente oscuro y ojos demasiado blancos y abiertos. Julián sintió como su corazón se detenía. Giró lentamente y no vio nada, pero entonces escuchó un susurro muy cerca de su oído: te estábamos esperando. La linterna parpadeó y la oscuridad lo envolvió por un segundo, y cuando la luz regresó, las camas ya no estaban vacías. Había figuras sentadas, amarradas, inmóviles, pero estaban ahí. Julián retrocedió y él seguía insistiendo que no era real, que era su imaginación. En eso, una de las figuras levantó la cabeza, luego otra y otra. Todos lo miraban con una sonrisa que no era humana, y se escuchó una voz tétrica: ¿vienes a quedarte? Las voces ahora eran claras, muy claras. Las figuras se acercaban y se arrastraban. Algunas caminaban torpemente, otras se movían de forma imposible, como si sus cuerpos estuvieran rotos. Julián corrió, salió del pabellón, tropezándose sin mirar atrás. El pasillo parecía más largo, más oscuro, más vivo. Las paredes latían, como si tuvieran pulso. Luego llegó a las escaleras, las subió escalón por escalón, pero antes de salir escuchó voces que le decían: no te vayas, no nos dejes, quédate. Julián gritó y las luces comenzaron a apagarse, una por una, hasta que quedó completamente en oscuridad. Y entonces las voces regresaron: ahora eres uno de nosotros, ahora entiendes, nunca nos fuimos. A la mañana siguiente, un guardia encontró las tablas removidas en la entrada del túnel. Miró hacia abajo, completamente oscuro, silencio y nada más. Decidió cubrirla de nuevo, como siempre, sin investigar, porque en ese lugar era mejor no saber. Y de Julián ya no se supo nada más. Si este video te gustó, compártelo, dale like y suscríbete al canal, eso nos ayudaría mucho. Esto es Ecos, expedientes de casos oscuros y sobrenaturales. Hasta la próxima.